Bueno, pues la verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, no estoy ahí en sus casas, ¿verdad? Pero lo siento como si estuviera ahí. Ahorita estoy viendo sus caritas y siempre me es muy edificante ver a una pareja, a un matrimonio que lucha para buscar y alcanzar la santidad por esa vocación tan específica y de la cual todos hemos nacido, ¿no? A través del vínculo de la unión de un hombre y una mujer. Felicidades, enhorabuena. Y quisiera empezar esta charla recordando esas palabras que nuestro Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Si ustedes recuerdan el texto, Jesús le dice a ellos no comprendían en muchas ocasiones algunas de las enseñanzas que Jesús les daba. Y Jesús en varias ocasiones como que medio se sacaba de onda, ¿no? Como que no entendía, como que nuestro Señor hasta se les llegó a desesperar, ¿no? Este aspecto humano de Jesús me encanta a mí, porque llegó a desesperarse y decir, bueno, es que, ay, ¿hasta cuándo tendré que aguantarlos? ¿No? Llegó un momento en el que dijo, ¿hasta cuándo tendré que aguantarlos? Pero también en otra ocasión, nuestro Señor dijo, llegará usted, ahorita no lo entienden, pero llegará un momento en el que el Espíritu les revelará muchas otras cosas. Todo llegará a su tiempo y podrán comprender eso. Hoy tú y yo estamos en este 2020 tan atacado, tan accidentado, tan lleno de situaciones tan complejas, tan lleno de situaciones que a lo mejor no comprendemos, pero lo cierto es que tenemos de alguna manera un aparato doctrinal muy claro, tú y yo. Ahorita los escuchaba cuando hicieron la oración, ahorita estuve preguntando un poco cómo se gestó este movimiento y hay bases, ¿no? Hay bases doctrinales, hay bases, vínculos de unión en ustedes, en mí, y que nos hace iglesia y que se me hace algo tan hermoso que a pesar de la distancia, estamos en una misma sintonía. Y juntos, si yo les digo a ustedes, recitemos el credo, estoy seguro que lo hacemos así de manera pausada o a la carrera, pero lo sabemos, ¿sí? Sabemos que tenemos ese credo y otras verdades de fe que nosotros llamamos dogma, ¿verdad? El dogma es una verdad de fe, es una verdad que se nos da y que la debemos de abrazar como tal y que el magisterio, la revelación y el caminar de la iglesia lo ha gestado por la gracia del Espíritu Santo y se nos ha dado a nosotros. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Tenemos esos dogmas, pero ojo, lo que hoy quiero compartirte son aquellas expresiones, son aquellas palabras, son aquellas pseudo verdades o no pseudo verdades, sino más allá de que pretende ser un dogma. Me refiero a los paradigmas cristianos que están ahí y que en muchas ocasiones nos hacen no del todo, no nos ayudan del todo. Hay paradigmas al interno de las comunidades, en los movimientos, en la iglesia, que están ahí como que no dejándonos avanzar. El Papa Francisco mucho nos ha invitado para que seamos una iglesia en salida, para que salgamos de nuestra zona de confort, para que podamos ir y abrazar y pregonar y recibir a un Dios misericordioso que no se cansa de perdonar. Sin embargo, hay ciertos lastres, hay ciertos obstáculos, hay ciertas resistencias por esta palabrita que hoy quiero compartirles, que es los paradigmas cristianos, que se transforman luego en palabras o en frases que no son tan cristianas. ¿Y qué es un paradigma? El paradigma es aquello que intenta ser un dogma. Si nosotros desmembramos la palabra paradigma, nos vamos a encontrar con aquello que es para, que es, si nosotros vamos a la raíz, podemos decir que es algo como si algo que es casi, pero no lo es. Es un casi dogma. Por eso nosotros decimos, por ejemplo, paramédico. ¿Qué es un paramédico? Es alguien que es casi un médico, pero no es médico. Un paramédico a mí no me puede dar un diagnóstico. A mí no me puede decir, ¿sabes qué? Tú tienes esta enfermedad, estos síntomas, te voy a prescribir esta receta. No. ¿Por qué? Porque es un paramédico, no es un médico. Me podrá dar primeros auxilios, me podrá ayudar ante una emergencia, ante una situación pues complicada, ¿verdad? Pero no es un médico.
Si usted, en este tiempo de pandemia, por ejemplo, habrá quien le diga, ¿sabes qué? Vamos a mandar a la comunidad fulana a este ministro para que haga una paraliturgia. No, habrá quien diga, es una paraliturgia. ¿Es una liturgia? No es una liturgia. Es casi una liturgia, pero no es una liturgia. Lo mismo ocurre con el paradigma. El paradigma no es un dogma, no es una verdad de fe que nos esté diciendo la iglesia, la tradición con letras mayúsculas, el magisterio, que nos diga, es esto. Y a partir de esto, vamos a ir trabajando una pastoral. No. El paradigma es casi un dogma, pero no lo es. Y en muchas ocasiones, a lo largo de la historia, se ha ido como frenando ciertos aspectos que a nosotros como iglesia nos deja, sobre todo en este tiempo, como que un poquito sofocantes para oxigenarnos de eso que necesitamos. Si nosotros vemos tiempo atrás, a nosotros no nos tocó, bendito sea Dios, pero antiguamente, antes de Juan 23, del Concilio Vaticano II, pues en la iglesia, pues la misa no se entendía, es decir, la gente se ponía a rezar el rosario, se ponía con su devocionario, porque el padre, el padrecito, el cura, estaba a espalda al pueblo celebrando misa. Se tocaba la campanita y era así como que la señal donde debías de hincarte. Hay gente que no sabía qué pasaba en ese momento. Hay gente que después se le decía, pero era algo que estaba velado, no estaba al alcance de. Impensable que una mujer fuera un ministro extraordinario de la Eucaristía, ¿verdad? Era algo inaudito. Que un niño se subiera al presbiterio, que una mujer se subiera a leer una lectura, no, por Dios, claro que no. Y entonces todo eso fue cambiando. Bendito sea Dios, alabado sea mi Señor, que fue cambiando y que la situación se fue adaptando. Porque fíjense bien, el dogma cambió, la verdad de fe cambió, un solo Dios verdadero y todo lo que dice nuestro credo cambió. No, lo que cambió fueron las formas, porque el evangelio es aquel en el que se tiene que inculturar. Jesús sabía muy bien esto. Jesús sabía que la buena nueva que él traía debía adaptarlo en un lenguaje en el que las personas pudieran comprenderlo. Por eso nuestro Señor nos habla a través de parábolas de alguien que siembra, porque era lo que había en el entorno, el sembrador, porque nos hablaba de una mujer viuda que iba al templo, porque había y abundaba bastantes viudas en el tiempo de Jesús. Vemos entonces cómo Jesús hace una adaptación del evangelio, inculturiza aquella buena nueva en un lenguaje, en una forma. Sin embargo, hoy en día hay personas que están casadas, por así decirlo, o que están aferradas a formas que no se adecúan a la realidad de hoy. Y podemos resumirla en una frasecita sencilla que pudiera ser un paradigma y que es una palabra que a lo mejor no es tan cristiana. Seguramente ustedes han escuchado cuando alguien dice, pues fíjate que fulanito se murió, ¿no? Una persona se murió, una persona que, por no mencionar un nombre, un vecino, ¿no? Fíjate que se murió, híjole, tomaba tanto, pero pues ni modo. Y entonces alguien pudiera caer en la tentación y decir, pues es que así lo quiso Dios. Cuidado, no podemos decir esa expresión. No es una expresión muy cristiana, porque es una expresión que está ligado a un paradigma. Es decir, echarle o responsabilizar a Dios de ciertas acciones del hombre y la mujer que es libre, es un atentado contra la fe, es un atentado contra la verdad. No va con con una fe y una formación sana. Eso no habla de una teología bien hecha. Eso habla de un refugio, de una respuesta pronta, de una respuesta no razonada, ojo, razón y fe no razonada, sino que brota de un sentimiento, brota de un salir del paso. Como cuando el niño malamente le dicen los papás, ¿verdad? Que le dicen, acá es muy común que a veces el niño quiere agarrar un bebecito, que quiere agarrar algo donde el papá o la mamá no quiere, le dice, no niño, deje ahí, caca. No, caca, niño, caca. Pues no es caca, ¿verdad? O sea, lo que en realidad deberían de corregir al niño, pues es decirle, no hijo, deja eso, no es el momento de que comas golosinas. Espérate para otro momento. Ese sería lo más apropiado.
Bueno, pues esa frase cristiana de así lo quiso Dios, tenemos que tener mucho cuidado, porque no es una forma correcta de concebir la realidad que hoy tenemos. Otro paradigma, otra frase que todavía está por ahí andando en nuestras comunidades y que vemos muy común en parroquias así como que tienen muchos años, parroquias viejitas. Ojo, movimientos que tienen muchos años también pueden caer en esa tentación. La siguiente frase. Como quisiera ver sus rostros ahorita porque para ver sus reacciones, pero esta frase es muy común en los grupos cuando dicen, ay no, le presentas una idea nueva, presentas una situación nunca antes vista y dicen, es que siempre lo hemos hecho así. Híjole, Cristo bendito, santo sepulcro. Cuando alguien dice, es que siempre se ha hecho así, cuidado, porque puede ser un mecanismo de defensa, porque puede ser un paradigma, porque puede ser una zona de confort, porque puede ser una manera en la cual yo me refugio y con ese refugio cimiento mi manera de poder, mi manera de coordinar, mi manera de señalar, mi manera de llevar las cosas en automático, pero cuidado, porque quizás no esté respondiendo la realidad, el entorno, la cultura que estamos viviendo. Cuando una comunidad dice, vamos, ya tenemos los arreglos, todo guardado del retiro, de esta fiesta, ya nada más para sacarlo y montarlo. Y el texto aquí está, y el manual de este retiro aquí está, porque siempre lo hemos hecho así. Cuidado, porque será un paradigma, será una respuesta que no se está articulando con la realidad. Realmente el entorno nos está pidiendo esa acción pastoral que nosotros estamos queriendo ejecutar o hemos caído en, en dar un paso en automático, como cuando tú estás aprendiendo a manejar, ¿no? No sé quiénes de ustedes manejen estándar, yo manejo estándar, pero aprendí en una escuela de manejo. Ahorita no es muy común, ¿verdad? Los coches que son estándar, pero cuando uno aprende estándar, los primeros días estás así como que pensando, ¿no? Ay, el clutch, el freno, ¿y ahora qué hago? Pero ya que aprendes, lo haces en automático, de volada, es decir, rápidamente, metes el cambio, lo enciendes, etcétera. A veces en la pastoral, a veces en la vida comunitaria, a veces en los movimientos, a veces en los matrimonios, también hacemos las cosas en automático y nos quedamos enganchados con esa frase. Es que siempre lo hemos hecho así. Cuidado, porque entonces nos estamos enfrascando. Cuidado, porque quizás no estamos que se ventile, no estamos dejando que se ventile nuestra iglesia doméstica, nuestra casa, nuestra vida persona, es que siempre, nuestra propia persona, perdón, es que siempre he orado así, es que siempre lo he hecho así. Cuidado, no podemos caer en esa tentación de hacer o de vivir ese paradigma en esa frase. Siempre se ha hecho así. Tengamos mucho cuidado. Antiguamente, en la iglesia del medievo, se pretendía buscar la santidad. Había personas que tenían en su concepción, quiero ser santo, bueno, vete de monja, vete de monje, vete al monasterio. Era la única opción que se tenía en la cristiandad católica, obviamente, el ser santo. Nadie más podía ser santo si no era monja, si no era monje, si no era clérigo, nadie más. Tenía que apartarse, pero era inconcebible en ese tiempo que un laico, que una mujer casada, que un varón que con esposa, con hijos, pudiera alcanzar la santidad. Era inconcebible. ¿Se dan cuenta cómo a lo largo de la historia de la iglesia ha ido evolucionando y se ha llevado al altar, pero ya de forma muy tardía, a personas que fueron personas que remaron contracorriente en su tiempo, fueron incomprendidos, fueron aquellos que hoy en día se dicen, es que tenía una mentalidad avanzada en su tiempo. Hoy, los locos, los más criticados, los que dicen, ay no, ¿cómo es posible que esta hermana quiere evangelizar así? Mira, ve cómo viene, mira, ve cómo habla, mira, ve estos juegos que está haciendo. Tengamos cuidado, porque podemos encontrarnos con personas bien enganchadas a ciertos paradigmas que no nos ayudan para que se ventile nuestra mentalidad, nuestra vivencia
para que no fluya el Espíritu Santo y que pueda renovar la faz de la tierra. Hoy estamos ante una sacudida tremenda que nos ha dado esta pandemia, este COVID-19, y que nos ha sacado nuestra zona de confort. La iglesia, hay algunos números, se me viene a la mente uno de Aparecida, el 10-20 creo, en donde nos invita la Conferencia Episcopal Latinoamericana de ir buscando los nuevos panoramas, el nuevo areópago para evangelizar de hoy en día. Las redes sociales, el internet, lo habla por encimita, ya desde entonces, desde Aparecida, muchísimos años antes del boom de las redes sociales, ya nos venía hablando la iglesia de esto, pero no tomamos en serio este papel. No tomamos al toro por los cuernos y decir, ah, caray, bueno, sí, será por ahí. No, incluso si nosotros nos vamos un poquito más atrás, en muchas comunidades parroquiales, en muchos temas, se satanizaba las redes sociales. Pero ¿qué es lo que pasó? Que tras la pandemia, ahí van todos los padrecitos a celebrar sus misas haciendo una transmisión en vivo. Ahí van todos los grupos para irse a Zoom a hacer una reunión. Y nos resistíamos. Pero ojo, es un medio, no es el fin. A través de estos aparatejos, benditos aparatos, que nos podemos comunicar. A través de estos aparatos, benditos aparatos, que se puede proclamar la palabra de Dios. Y que nosotros teníamos ese paradigma en la cabeza de que era algo pagano, de que era algo mundano, de que era algo que no estaba bien, que era algo que nos alejaba, que era algo... Y sin embargo no estábamos atendiendo quizás a la llamada de nuestro Señor. ¿Cuál es la llamada de nuestro Señor? Ser astutos como la serpiente. Esto se los estoy planteando, este paradigma, de una manera muy general, macro, pero si nosotros lo aterrizamos ya de manera micro, ya de manera al interno de tu familia, de tu núcleo familiar, de tu matrimonio, yo te pregunto, ¿cuáles serán esos paradigmas que hay en tu vida de pareja? ¿Cuál será ese paradigma? El decir, mi esposo está mal, mi esposa a lo mejor siento que la relación no está como yo quisiera, como me lo está pidiendo Dios, siento que yo soy el que estoy remando más la barca y del otro lado no. Será un paradigma quizás decir, híjole, pues voy a pedirle más a Dios con más fuerza. ¿Será una salida fácil? Es decir, no será como equipararlo a la frase de, así lo quiso Dios. Tengamos cuidado. Hoy en día tenemos muchas disciplinas que existen en nuestro entorno, como la psicología, ¿sí? Como la pedagogía, como el conocer incluso nuestro ser biológico, que a veces afecta o a veces interviene de una manera tremenda en nuestras emociones y que en muchas ocasiones no queremos darnos cuenta de eso. Son muchos aspectos que involucran nuestro ser y que influyen en nuestro diario vivir, pero que a veces queremos espiritualizar todo. Y ese es un error. Y esa es una tentación en muchos de los movimientos que existen en las vidas parroquiales. El espiritualizar todo. Es decir, ay, se está cayendo esta lámpara. Ay, hay personas que se atreven a decir, es el enemigo, me está fallando, me está fallando el internet. Híjole, ay, Dios mío, pues a lo mejor, pues no sé, hay una tormenta eléctrica allá afuera porque pasó una nube, pero hay personas que se atreven a decir, es que es el enemigo, híjole, es porque estoy en esta reunión y el chamuco no me deja. Son salidas fáciles, son expresiones no cristianas, más bien expresiones usadas por muchos cristianos que no son realmente una visión auténtica de alguien que está teniendo un crecimiento en la fe. Se necesita mucha madurez, se necesita mucha recepción de lo que nosotros estamos llevando nuestra formación en los grupos. Bueno, tenemos este libro de formación, ¿ok? Vamos viendo el material que tenemos. ¿Responde a la realidad de nuestra vida matrimonial? Estos temas que tengo aquí en el plan, ¿está siendo realmente como un bisturí que esté marcando y llegando a la profundidad de la realidad de la persona cristiana, católica, de la mujer, del hombre, de los hijos?
está llegando a eso? ¿O nada más son pinceladas de lo mismo? Ay, ahora que vamos a invitar a la hermana fulana porque habla muy bonito y le vamos a decir que nos hable pues de la oración, ¿no? Para que nos pongamos las pilas y podamos orar. Hermanito, pero pues sí, qué padre. ¿Y a qué me compromete? No, sí, nos dejó una tarea al final del tema, pero no es como más de lo mismo. Es decir, hoy en día tenemos que estar escribiendo, tenemos que estar planeando con los pies en la tierra. No podemos llegar al cielo si no ponemos una escalera bien firme en la tierra. No podemos hacer un seguimiento cristiano si no me pongo primero mis pies firmes en la tierra y voy avanzando y voy confiando en mí, que es el Señor que me va guiando con su espíritu. Yo no puedo ser un ser que únicamente crea que lo más importante pues es el espiritualizar y flagelarme y decir todo lo mundano, todo lo de aquí es malo lo que me rodea. Es una visión muy cristiana, no católica, muy protestante, ¿sí? El decir, todo es mundano. Ay, a mí cómo me critican en TikTok, en algunos TikToks que subo. Ay, padre, ¿cómo se te ve a bailar? Eso es mundano, eso. Son como expresiones muy mojigatas, ¿verdad? El querer mundanizar todo. Caray, vivimos en un mundo. Yo de broma les contesto, ay, pues, ¿ustedes de dónde son? ¿De Marte? O sea, estamos en un mundo, no podemos perder de vista esa realidad. Y con las herramientas que aquí tenemos en nuestro entorno, con las diferentes disciplinas que hay, cómo yo estoy armando mi, mi ser cristiano. Estoy enganchado en frases o paradigmas que me inmovilizan, que no me dejan avanzar. Imagínense, hace rato mencionamos a Monseñor Oscar Romero. Imagínense él si hubiera escuchado a aquellas amenazas que le dieron. Imagínense a él si se hubiera dejado llevar por el temor. No inventes, o sea, estaban atentando contra su vida. Imagínense. Sin embargo, él firme a una convicción, firme a lo que el Señor le iba inspirando, a la verdad y a su entorno, a su realidad, siguió la voluntad de Dios. Y años muy tarde, o años más tarde, mejor dicho, pues fue llevado a los altares. Imposible que en ese momento, por algunos sedes episcopales o por algunas personas de cúpula, pensaran que fuera llevado a los altares. Mira, bendito sea Dios, ahí está, y admirado y querido por muchos. ¿Cuándo en su tiempo? No nos vayamos tan lejos. Simplemente Galileo, que fue creado y que fue concebido como alguien brujo, como alguien que estaba en contra, que era un loco. ¿Cuándo se iba a imaginar que tantos siglos después se reconociera en la iglesia y que dijeran, bueno, es que fue un error, ¿verdad? Fue un error realmente de la iglesia. No caigamos, hermanos, hermanas, en una situación en donde nos enganchemos en paradigmas, en formas anticuadas de vivir la vida cristiana. Hoy en día, por ejemplo, yo les decía y me dio mucho gusto escucharlos. Yo les pregunté así como que bajita la mano, ¿no? Para enterarme. ¿Y ustedes qué onda? ¿También se pueden integrar parejas o matrimonios que no estén con el sacramento del matrimonio? Me dijeron sí. Dije yo, ay, qué bueno. ¿Por qué? Porque no podemos ser excluyentes. No podemos tener esa mentalidad veterotestamentaria en donde decían, ¿verdad? Bueno, yo soy hijo de Abraham, yo soy hijo de Isaac, yo soy hijo de Jacob, yo soy... Pero ¿y entonces los otros? ¿Dónde quedaron? ¿No? ¿Dónde quedaron los hijos, los ismaelitas? ¿Dónde quedaron los demás? Ellos no son del pueblo de Dios. Jesús rompe con todo eso. Nosotros no somos, no tenemos esa sangre, no corre por nuestras venas. Somos hijos de Dios, somos del pueblo elegidos por el Espíritu que se nos ha dado, por el bautismo, por una sola fe, un solo mismo Espíritu, un solo Padre y Señor. No sé, y en este momento he tirado así como que algunas líneas para detonar ciertos pensamientos. Me gustaría que si alguien tiene alguna expresión que hacer, alguna pregunta, algo que te movió, me lo haga saber. No quisiera acatarrarlos, atiborrarlos de palabras. Sí me gustaría escucharlos. No sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta,
alguna pregunta de interés común, ¿verdad? Puede hacerlo en este momento. Me gustaría escucharlos. ¿Hay alguien ahí? Pues sí, padre, la verdad que es un gran llamado a la reflexión. Cuando nos dio el tema que iba a dar, pues todos nos quedamos como, bueno, ¿y de qué irá a hablar el padre, verdad? Hacemos, pero escuchándolo, francamente sí nos llama a la reflexión porque en mayor o menor grado creo que todos hemos sido víctimas de esto, ¿no? De repente eh, estar en esos paradigmas y decir, porque así fueron las cosas y así se ha hecho desde el principio de la creación, como que no podemos cambiar nada, no le podemos imprimir nuestro toque, y no solo al movimiento, sino que también incluso a nuestra vida personal. Se me ocurre cuando mi esposa y yo nos casamos y la primera vez que rezamos el rosario juntos, fue como que dos mundos chocaron, ¿verdad? Porque ella tenía su forma de rezar el rosario y yo tenía mi forma de rezar el rosario y era como, no, pero yo digo esto primero y yo digo esto después, ¿verdad? Entonces se me ocurre eso como un ejemplo, ¿no? De esos Claro. paradigmas Si me que permites interrumpirte tantito, sí, has tocado un punto súper importante en uno de los grandes paradigmas que hay al interno en nuestra iglesia, la vivencia de la liturgia. La liturgia es hermosa, es grande, es el misterio de salvación que celebramos y que renovamos ahí en la Eucaristía. Es la culmen de la vida cristiana. Ojo, pero muchas personas se refugian en las rúbricas, y las rúbricas son las letritas rojas que vienen en el misal romano, donde nos dan las pautas para vivir en armonía ciertas celebraciones. Es decir, las rúbricas me va a decir, el mantel tiene que ser de fulano color, tiene que ser rojo. En el día del Domingo de Ramos, la procesión va a salir de este lado y de este lado. Ahí todas las letritas rojas nos dicen las rúbricas cómo vivir la liturgia. Tengamos mucho cuidado, porque hay personas que están muy casadas, muy, son esclavas de la liturgia, pero no porque vean la dimensión que te decía en un principio, ¿verdad? De lo que significa la liturgia como misterio, de renovar esa salvación que Jesús nos da. No, 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 no. Sino que lo ven como un, yo soy perito en la liturgia y por lo tanto, si yo soy perito, si yo conozco las letritas rojas, por lo tanto me da a mí la capacidad de tener cierta autoridad sobre ti y estar mirando en qué puedo señalar, en qué puedo criticar, en qué puedo corregir, en qué puedo yo ir custodiando esa liturgia, ¿no? Y habrá quien diga, ah, no, ¿cómo se les ocurre aplaudir en misa? Por Dios, eso no es litúrgico, ¿cómo es posible? Y se calan los pelos, pierden la paz, hacen a un lado el misterio de salvación y todo lo que involucra lo hermoso de la liturgia por un gesto externo. Y a mí me da mucha risa este tipo de personas, a lo mejor está mal que lo diga, pero me da mucha risa este tipo de personas porque no viven la liturgia en paz, con gozo, con armonía, ¿sí? Oye, imagínate, el Papa Juan Pablo II, cuando vino aquí a México, estuvo en la Basílica de Guadalupe y ahí llegaron estos chamanes y empezaron a hacer sus bailes ahí en torno a él y empezaron, a ver, ¿dónde estaban estos liturgistas, rubricistas? ¿Dónde estaban? ¿Jalándose los pelos en la sacristía? Pues no, ¿verdad? Estaban viendo. Eso es inculturar el evangelio. El hablarle al chamaco, el hablarle al hijo, mira, hijo, la estás regando, la estás embarrando, porque mira, nuestro Señor, en un lenguaje digerible, en un lenguaje, mira, hijo, ¿sabes qué? Tú vales mucho, porque estás llorando por esa chamaca, pues no te quiere, pero sabes que Dios te quiere mucho. ¿No será que ahí está, hay un hueco en ti, que a lo mejor estás mendigando amor, hijo? Mira, y te voy a explicar y hablarle un poquito en su lenguaje, ¿no? ¿Sabes qué? Sí me explico, eso es inculturar también el evangelio, eso es tener un lenguaje actual. Muchos papás dicen, ay, no, 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 es que no vas a misa, es que eres de lo peor, es que, ¿por qué no eres como fulanito? Y son recursos, pues que no son nada sanos, son recursos que no ayudan, no suman, no articulan con el ser humano de nuestros
oyentes de aquellos que nosotros queremos llevarle el evangelio, o incluso nosotros mismos. En nosotros mismos hay resistencia. Ay, ¿por qué me está hablando así? Ay, ¿por qué el padre o la madre me está diciendo que si yo, ¿por qué en mi familia no me voy a ayudar? O no sé. O sea, nos mueven tantito en nuestro ser persona y, ay, Dios mío, no nos gusta. Muchas veces no nos gusta. No digo que todos, pero hay personas que sí, ¿verdad? Que hay un poquito más de apertura. Pero hay gente que no. Hay gente que dice, la iglesia en la iglesia. Y vuelve la fe cuando rezamos juntos, pero ya después no, que no se meta en mi vida económica, que no se meta en mi trabajo porque aquí hago mis negocios sucios. No, no, que ahí no se meta la iglesia ni la fe. Señor, ahí te ves, porque aquí no. Y entonces estamos como que separando la vida espiritual. Y ese es un gran paradigma. El querer encerrar la vida de fe en cuestiones muy distantes a nuestra vida. Me dijeron que 8 minutos. Ok. ¿Qué más? ¿Algún otro comentario? Perdón por interrumpirte. Qué rápido se fue el tiempo. Buenas noches, padre. Buenas noches. Mi nombre es Ricardo, yo siempre he dicho que hay algunos que se quieren meter en la actividad titánica de querer embotellar al Espíritu Santo. Y yo creo que eso es bien difícil, padre. Eso es estar arando en el mar, ¿verdad? Porque en base a protocolos y a cosas y no sé qué, y que aquí está escrito, y yo creo que el Espíritu Santo se le tiene que dejar que agarre la forma, el tamaño y lo que él quiera expresar, ¿verdad? Tal vez a veces el temor humano se hace presente cuando hay un proyecto muy grande que el Espíritu está soplando con fuerza, ¿verdad? E identificar también cuando es el Espíritu Santo y cuando es el orgullo humano también, ¿verdad? Claro. Pero a veces el Espíritu sopla y sopla muy bien, sopla así muy bonito, se manifiesta, ¿no? Y a veces se escuda, siento yo, ¿verdad? En algunos lugares se escudan eh, con esos protocolos o números o palabras o rúbricas para embotellar al Espíritu Santo, siento yo, ¿verdad? Yo te voy a decir unos filtros que te van a ayudar muchísimo para poder ejecutar una acción que te va a dar luces en tu discernimiento y decir, esto es del Espíritu. Cuando tú tengas una inspiración, una línea de acción concreta en tu vida, que dice no tiene tiempo, así que ok, cuando tienes una acción, algo que quieres hacer en tu vida, pasa por estos filtros. Número 1, es una emoción, es un sentimiento, ok, es algo bueno, excelente, pero ojo, no dejarnos llegar únicamente por el sentimiento. Tiene que haber una base cognitiva, es decir, esto que yo estoy sintiendo tiene una base en el dogma, no en el paradigma, en el dogma, es decir, es verdad, es sustentable bíblicamente con el magisterio, y otro, si es aterrizado a la realidad. Repito, sentimiento, lo que sea, canalízalo, pero de una manera cognitiva, aterrizado en la realidad y que te lleve a un fin. ¿Cuál fin? Madurar en la fe. Si pasa estos filtros, bravo, eso sí es del Espíritu. Si va nada más muy lleno de sentimiento, pero no te lleva a la madurez en la fe, eso no es del Espíritu. Si tiene mucho de acá, pero no conjuga con tus sentimientos, ni no está aterrizado, eso no es del Espíritu. Entonces, checar muy bien esos filtros que de manera rápida se los expreso, espero no pasarme. Buenas noches, padre. Bueno, no sé si todavía nos queda tiempito para hacer ahí un comentario. Uh-huh. Reinaldo Davison le saluda. Muchas gracias por su prédica, ha estado muy interesante el tema. Me llama mucho la atención en el paradigma que usted mencionaba de siempre se ha hecho así. Fíjese que nosotros, como usted bien lo mencionaba, somos un movimiento de parejas, ¿verdad? Enfocada a la familia. Tenemos varios retiros, ¿verdad? En los cuales pues se integran nuevas parejas. Y como usted comprenderá, ya tenemos un esquema, un procedimiento, por así decirlo, bajo el cual hacemos los retiros. ¿Por qué le menciono esto? Pues porque muchas personas somos adictas a la organización, ¿verdad? Y yo ahí me incluyo. Y siempre he pensado que la organización es algo bueno. O sea, es algo que nos hace hacer las cosas bien. De hecho, para eso es. Entonces,
¿qué opinión le merece a usted? En el sentido de que yo entiendo cuando, como usted lo decía, si nos están dominando los sentimientos y estamos limitando a que algo se puede hacer de una forma novedosa, pero más sin embargo, si nosotros seguimos un procedimiento que nos va a llevar por buen camino y nos va a evitar problemas, pues de igual forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinión le merece, padre? Gracias. Mira, sí, tenemos que tener mucho cuidado con esa expresión ay, no recuerdo qué palabra dijiste, llamativo, no, Novedoso. novedoso. Cuidado con esa palabra novedoso. No equiparar novedoso con la realidad. Es decir, yo puedo tener los sentimientos bien para ejecutar algo que de manera cognitiva, en material de razón, en material de formación, el texto ahí está, ¿no? El dogma ahí está. Yo voy a dar este material y tengo toda la buena intención. Pero si yo lo ejecuto o lo transmito fuera de una realidad, es decir, no con el afán de que, ay, ¿cómo lo voy a hacer bien novedoso? No, 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 no. Ese no es el criterio. El criterio es que esté en la realidad. Yo le voy a hablar de fidelidad en un retiro, por ejemplo, tocando el tema del WhatsApp, tocando el tema de los mensajes, tocando el tema del perdón, tocando el tema de las enfermedades de transmisión sexual. O sea, tocando esos temas que a veces los queremos manejar como en pincitas. No tengamos miedo de meternos en un problema. Es en los problemas donde crecemos. Si en un tema se te mete en un problema y dices tú, ay, no sé qué responder, tú habrás aprendido mucho. Y a lo mejor no le respondes ahí a esa persona. Ahí la importancia del asesor, ¿verdad? Que también esté así como que acompañando, guiando, porque si tú lo manejas, repito, en una realidad, haciendo un análisis de realidad con un lenguaje digerible, actual, no decirles como en tiempo de antaño, ¿no? Por ejemplo, que le decías a los adolescentes, que andaba a lo mejor un adolescente con un problema de pecado de impureza. No, mijito, si tú le dices como un San Francisco de Sales a un muchacho, ¿sabes qué, mijo? Duérmase con los brazos afuera de su cobija y tápese hasta acá y nunca mueva sus brazos, duérmase así. O sea, el joven te va a mandar por un tubo, pues. Tienes que hablarle un poquito más con su lenguaje. ¿Me explico? Entonces, haciendo un análisis de la realidad. Eso tiene que ir de la mano totalmente. Si ustedes están afanados con una buena organización, es que tiene que ser así, 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 así. Pues está muy bonito el retiro y todo lo que tú quieras, pero responde a la realidad. Es decir, le estamos hablando, estamos llegando al corazón de esa persona, moviendo sus sentimientos, dándole contenidos cognitivos y anclados a su realidad con una base de fe. Si lo estamos haciendo, súper bien. Si no, pues hay que, a lo mejor no quitarlo todo de lleno, pero sí ir puntualizando, ir como que ataladrando, ir maquillando, ir remodelando ciertas cosas que se tienen que ir renovando. Y por eso es súper importante las evaluaciones. Evaluaciones, perdón, que tengan flexibilidad, ¿eh? Porque hay movimientos muy inflexibles, súper inflexibles. Entonces, tenemos que tener flexibilidad, decir, mira, se puede mejorar en esto, se puede mejorar en esto otro, porque cada lugar tiene su realidad y ustedes no me dejarán mentir que ustedes donde van a evangelizar, donde pueden ir a dar un retiro, cada familia, no nos vayamos tan lejos, es distinta. Aunque sea una mujer, un hombre y sus chamacos, cada familia es distinta. No podemos decir, es una receta y aquí nos va a funcionar aquí en China. No. Es necesario hacer un análisis de la realidad, muy aterrizado. Acuérdense de la escalera, bien plantado en la tierra. Muchísimas gracias, padre. Gracias por su aclaración. Muy buena. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Padre, ¿de cuánto tiempo más disponemos de ustedes? Hemos sido afortunados de tenerlo. Pues mira, yo tengo las 8:27, no sé qué horas tengan ustedes. Estamos igual. Estamos igual. Perfecto, pues yo con que cene ahorita a las 9. Pues, hermanitos, Si puedo responder una que otra pregunta, yo encantado. Ok, Gracias. gracias. Con mucho gusto. Buenas noches, padre. Mi nombre es Vanessa. Yo tengo quizás como 10 años de ser católica, pero me he venido formando en el camino. Yo me casé con un hombre católico, entonces acepté la religión, ¿verdad? Pero un tema que usted comentaba era de los evangélicos.
Ellos tienen una forma de pensamiento y el católico tiene otra forma. Y venía usted diciendo de que mucha gente se ha quedado con las cosas de la iglesia en el pasado. Y entonces a veces yo lo he vivido que hay católicos como que están un poquito más actualizados. Por ejemplo, hay varios sacerdotes, así como usted, que hacen TikTok y todo eso. De repente para mí, como yo lo venía viendo, me parecía bien moderno, ¿verdad? Ver a un sacerdote bailar y todo. Pero usted dio como el fundamento del por qué lo hacen. Y me parece súper genial porque es para atraer jóvenes, porque es la juventud, ¿verdad? La que necesitamos en este momento, como atraer al Señor. Entonces, a lo que yo quería decirle, de que a veces es bien difícil cuando hay diferentes pensamientos hasta para rezar el rosario. Yo lo he tenido que aprender, de repente escucho que una persona lo reza de una manera y me dice, y entonces yo comienzo a hacerlo quizás de esa manera, ¿verdad? Porque es la forma correcta y de repente me dicen, no, no es así. Y yo siempre lo he hecho así y entonces es como, ok, entonces ¿a quién le pregunto para que me diga, ajá, que me diga cuál es la forma correcta, ¿verdad? Yo les comparto, bueno, a todos, a mí me ha ayudado mucho leer la vida de los santos. Creo que usted tocó el tema de que antes eran puros monjes, monjas, sacerdotes, y de verdad que sí, o sea, yo ahorita que usted estaba diciendo eso, toda la vida de los sacerdotes, de los santos que yo admiro, definitivamente han tenido una vida religiosa. Entonces, pero la santidad, según San José Escrivá, ¿verdad? Así es, San José María Escrivá, la santidad está en todo. Uno puede ser santo en todo. Y cuando yo leí eso, dije, o sea, yo como mamá, como esposa, puedo ser santa, ¿verdad? Entonces, creo que debemos como yo conozco las dos partes, ¿verdad? Pues estar fuera del catolicismo y estar dentro. Creo que uno debe de permitirle al Espíritu Santo actuar. Muchas veces no se deja porque he entendido que la Iglesia Católica es una iglesia de orden, es jerárquica y pues uno debe de aprender a obedecer también. Algo que en la otra iglesia pues uno se deja llevar por el pastor de la iglesia, ¿verdad? Y lo que piense él, pues todos los demás deben de pensar igual. Pero aquí no. Aquí es el Papa y el mismo evangelio que se está diciendo aquí se dice en todas partes del mundo. Y entonces para mí todas esas cosas fueron, y hoy que ha sido tan atacada la iglesia católica, en Nicaragua, o en varios lugares, Chile, sacrilegios. Entonces, realmente es la iglesia verdadera, es la iglesia de Cristo. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy para evangelizar a través de nuestra vida católica? No podemos seguir quedándonos pensando que sí, ¿verdad? Los sacramentos súper importantísimos, pero eso de lo de la voluntad de Dios que usted decía, ¿verdad? A veces he escuchado cuando te dicen, es que así lo quiere Dios, ¿verdad? Qué duro es pensar que así lo quiere Dios, pero le ofrecemos ese sufrimiento al Señor, o sea, cómo vivimos la prueba, cómo vivimos ese desierto. Creo que son muchas cosas y yo le agradezco impresionantemente porque a mi vida ha hablado muchísimo. Yo que sigo formándome de verdad, sigo creciendo en la fe. Hoy en día le puedo decir que le doy gracias al Señor por haber conocido a mi esposo, porque gracias a él, pues yo conocí al Señor, he conocido a la Virgen María y pues todos sus sacramentos que son una belleza, ¿verdad?
Así que le agradezco, Padre, por todo lo que ha expuesto en esta noche, porque para mí ha sido un tesoro. Vanessa, es Gracias. increíble, increíble lo que has compartido. Muchas gracias, me edifica bastante. Y fíjate que tienes razón, es decir, los pensamientos son distintos, pero fíjate, a pesar de que hay diferentes formas, que era lo que yo te decía hace rato, de estos paradigmas, la base, la fe, el dogma, ese no cambia. Ese siempre puede ser para ti una brújula. Es decir, si a ti te están rezando, si te están diciendo, oye, es que no se reza así el rosario, no seas ojete, no seas tonta, pues dices tú, ah, caray, a ver, ¿es dogma lo del rosario? Es una devoción, ¿verdad? Entonces, pues no pasa nada. Es decir, yo puedo rezarlo de esta forma, cantado, actuado, bailado, pero no es dogma. Si el dogma, si alguien me lo mueve y si alguien te dice, oye, mira, es que Jesús no es hijo de Dios, Jesús es nada más fue una persona. Ah, caray. O sea, ahí Hermanos, creo que perdimos al padre. Eh, Sí, Resolviendo, veamos si alguien puede comunicarse con él entonces. Si fue En eso padre. estamos. bueno, hermanitos, esperemos a ver si se comunican. eso es lo más fácil. Ay, sí, bien padre, ¿verdad? Yo tengo este movimiento, yo tengo esta devoción y voy e invito al grupo de matrimonios en Victoria. Ahí voy a invitarlos a ustedes, miren, tengo esta forma de rezar, a San Juan de la Cruz y ven. Óyeme, no, es una nueva devoción, es una nueva devoción, pues busca nuevos devotos, personas que no vienen a misa o personas que vienen nada más los domingos. Ahí tiene más peso y no nos saca a nosotros de una espiritualidad, como tú dices, que ya está conformada, ¿verdad? Bueno, yo ya tengo mi forma de rezar, yo no me identifico con esa devoción y es muy válido. Y es lo rico de la iglesia, pues. La iglesia es rica en carisma, es rica en dones, es rica en rostros que la conforman. Por eso benditos movimientos, benditas devociones que hay, ahora sí que hay de todos colores y sabores. Y eso es bueno, ¿verdad? Poder encontrar una espiritualidad que se ajuste a mi persona, que se ajuste a mi carisma, que se ajuste a mi brillo de ser, ¿no? De caminar. Y eso es muy rico. Tengamos cuidado. Muchas gracias por tu Padre. participación. Gracias. De nada. Gracias, Padre. Padre, todavía se puede uno. Sí, uno más, ¿cómo no? Ya me truje la tripita. Bueno, rápido. Yo creo que muchas gracias, Padre, de verdad, por el tema, pero soy Gerardo, mi nombre, pero creo que nuestro mayor profesor en esta cuestión fue Jesús. En el Evangelio, acuérdese que él dijo, yo no vengo a abolir la ley ni los profetas, pero Jesús comía con los pobres. Jesús se sentaba con los pecadores y él criticaba mucho a los fariseos, a los maestros de la ley, etcétera. Como usted dice, el dogma es el que debemos de cuidar, pero Jesús fue nuestro principal ejemplo, que las cosas que se deben de cambiar, se tienen que cambiar y hacerlo, claro, no de una mala forma, pero creo que él ha sido nuestro mejor ejemplo ya en el Evangelio, ¿verdad? Cuando lo criticaban por cenar con los publicanos, por ir a la casa de Jairo, es decir, por todos esos milagros que él hizo, pero sin embargo, el Señor pues nos enseñó, ¿verdad? Que no se debe de encerrar en el mismo cuadro siempre, solamente. Bueno, Fíjate Padre, que has dicho algo gracias. súper importante. Has dicho algo súper, súper importante. Cuando yo digo lo de dogma, me refiero al evangelio. Es por decir, para completar un poquito la frase o el concepto de paradigma. Pero dogma yo me refiero y abarco obviamente el sustento de la palabra de Dios, la buena nueva, el magisterio, la tradición.
cuando yo digo dogma, abarca todo eso. Y digo dogma por decir, pero en realidad es la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Y has dicho algo súper clave. Hoy en día, tristemente, hay muchos fariseos del 2020 dentro de la iglesia y hacen mucho daño. Y tenemos que tener mucho cuidado para no dejarnos desmotivar por esas personas, apachurrarnos por sus críticas, por sus murmuraciones. No, no, no. Nosotros estemos atentos para ese tipo de personas y tratarlos con mucha caridad. Ellos algún día van a entender, van a tener ese encuentro con el Señor pleno y dejar a un lado las formas para abrirse a la nueva luz del Evangelio. Perdón si te interrumpí. Muchas gracias, Padre. Gloria a Dios, Padre. Muchas gracias, Padre. De nada. Una gran enseñanza que nos deja esto. Esta prédica ha caído en tierra fértil, acá en estos matrimonios, acá en El Salvador. Estoy seguro de que todos tenemos muchas enseñanzas y ya sabemos ahora cuáles son las palabras que no debemos de decir los cristianos. No tenemos que excusarnos, de veras, no tenemos que usar esas palabras de ya merito, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Sino que esos paradigmas de que nos escudamos, pues, y que en realidad no es lo correcto para un cristiano, pues están claros para nosotros. Nos queda claro también que el Evangelio es para culturizarnos, ¿verdad? No debemos de responsabilizar a Dios por las acciones de las personas, ¿verdad? O sea, las personas pueden hacer daño, pues, pero no es porque Dios así lo quiere, ¿verdad? Eso me queda claro. También hay paradigmas en los matrimonios, como usted decía, que no tienen que ser las justificaciones, no deben de ser justificaciones vanas para continuar nuestro camino por el lado equivocado, ¿verdad? En fin, Padre, creo que tenemos mucho más que aprender, ¿verdad? Para llegar al cielo, que tenemos que tener los pies en la tierra, como decía, tenemos que tener buenas bases para poder aspirar al cielo y poder seguir creciendo. Así es que muchísimas gracias, Padre. Les solicitaríamos, no sé si van a pasar ahorita las redes del Padre o les solicitamos ahorita, ahí están las redes del Padre para que podamos interactuar con él, ¿verdad? Disponibles, Instagram, TikTok, Facebook, así que, y pedirle, Padre, que nos dé su bendición. Claro que sí, con mucho gusto. Completos. Aprovecho para darle un comercial. Este sábado, de hecho, ya está en Apple Music y en Deezer. Y el próximo sábado, si Dios quiere, ya va a aparecer en Spotify. Yo les comentaba de 2 cantos que grabé. El primero ya sale este sábado, si Dios quiere, en Spotify. Ojalá tengan la oportunidad de escucharlo. Se llama Presencia Real, con mucho cariño y que me ha acompañado una historia vocacional de años. Y gracias a Dios me regaló este regalo de poderlo grabar ahora en verano. Era nada más el comercial, ojalá lo puedan escuchar. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre en su familia, su salud, su caminar, su crecimiento en la fe. Amén. Amén.